El profeta Elías realizó milagros asombrosos. Él peleó espiritualmente con los profetas de Baal. Se enfrentó al malvado rey Acab. Y el último Elías en venir hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Como dice la profecía en Malaquías, no sea que el Señor venga y hiera la tierra con maldición, a menos que venga el último Elías. Algunos grupos de la Iglesia de Dios creen que el señor Herbert Armstrong fue el Elías de los últimos tiempos. Algunos hicieron de esto un obstáculo para la salvación. Si usted no creía que el señor Armstrong fue el Elías por venir, no podía pertenecer a esa Iglesia de Dios o grupo en particular. El Dr. Meredith abordó este tema del Elías con un sermón titulado La cuestión sobre el Elías, el cual dio el 5 de mayo de 2001 y que comentaremos más adelante. Los discípulos de Jesús le preguntaron acerca de la llegada del Elías. Y Jesús respondió y dijo que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, que había venido en el espíritu y el poder del Elías. Entonces hoy consideremos algunas preguntas. ¿Quién será y quién es el Elías del tiempo del fin? ¿Cuál fue el mayor logro del profeta Elías? ¿Qué similitudes hay entre la misión del Elías y la del señor Armstrong, el Dr. Meredith y la Iglesia del Dios viviente hoy? ¿Quién preparó el camino para la primera venida de Cristo? ¿Y quién preparará el camino para la segunda venida de Cristo? Responderemos estas preguntas hoy. Vayamos a Malaquías capítulo 4. Esta es una profecía del Elías del tiempo del fin. Leamos Malaquías 4.1 para que entendamos el contexto. Malaquías 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por supuesto, eso sucederá durante el día del Señor, cuando las plagas de las 7 trompetas sean derramadas. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Esta es una profecía para el tiempo del fin. Por supuesto, el juicio sobre las naciones es el significado principal y el tema principal de la fiesta de las trompetas y del día del Señor. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El Dr. Meredith señala en su sermón sobre el Elías que, en las Escrituras, Moisés y Elías a menudo tienen características comunes. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, hemos demostrado muchas veces que en profecía se refiere al año anterior al regreso de Cristo y que termina con la 7ª trompeta. Es un año antes del retorno de Cristo y por supuesto es el tema de todo el libro del Apocalipsis. El día del Señor es el tema de más de 30 profecías en la Biblia. Joel habla extensamente sobre el día del Señor. Si usted quiere saber más sobre el día del Señor, puede leer todo el libro del profeta menor Joel. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí la palabra se refiere a una destrucción total. Entonces, a menos de que haya un Elías para el tiempo del fin durante el próximo día del Señor o justo antes del próximo día del Señor, habrá una destrucción total del planeta Tierra. Volveremos sobre eso un poco más adelante. Pero vino un segundo Elías, y ese fue Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera venida de Cristo. ¿Cuándo vino?
Él nació 6 meses antes de que Cristo naciera y superpuso el ministerio de Cristo por 6 meses. Así que no hubo una gran brecha de tiempo entre la presentación de ese segundo Elías y la primera venida de Cristo. Diríjase a Lucas capítulo 1 y estudiemos a ese segundo Elías como lo llaman. Lucas capítulo 1, vemos la profecía de Juan el Bautista. El ángel le habla a Zacarías, el padre de Juan. Lucas 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista fue uno de los siervos más especiales de Dios de todos los tiempos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Más tarde veremos que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero el primer Elías hizo caer fuego desde el cielo. Sin embargo, aquí está Juan el Bautista con el espíritu y el poder del Elías y no hizo ninguna señal ni milagro, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Parte de la responsabilidad que tuvo el primer Elías fue convertir los corazones del pueblo al Dios de Israel, del falso Dios Baal. Y esto todavía es parte de nuestra misión hoy. Preparar un pueblo para el Señor, para la segunda venida de Cristo. En el sermón del Dr. Meredith, al que me referiré a veces durante este sermón y que tituló La cuestión sobre el Elías, de mayo de 2001, el Dr. Meredith expresó lo siguiente. Él dijo, comillas, entonces el primer Elías, como saben, llegó y predicó poderosamente el conocimiento del Dios verdadero para alejarlos de Baal y los devolvió al entendimiento del Dios verdadero y al temor de Dios. El segundo Elías, Juan el Bautista, viniendo del espíritu y el poder de Elías, hizo que Israel o Judá en ese momento regresaran al entendimiento del Dios verdadero y los llevó al arrepentimiento de todas sus tradiciones y costumbres y toda su mundanalidad y laxitud. Vimos lo que se profetizó acerca de ese segundo Elías y estamos agradecidos por lo que hizo Juan el Bautista. Completó la misión que le fue dada. ¿No es eso parte de nuestra misión hoy también? Llevar a las personas al conocimiento del Dios verdadero y al camino de Dios. ¿No es aún nuestra misión hoy preparar a un pueblo para la venida de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo convirtió el primer Elías los corazones de las personas? Como esa hermosa canción que escuché de Christopher Pringle, que la deberían escuchar si quieren aprender sobre el Elías. Les animo a todos que lean Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 23. Y para empezar pasaremos a Primero de Reyes 17, comenzando, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, Primero de Reyes 17, empezando versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el eterno Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos que Elías era alguien que podía traer una sequía en todo Israel. Por supuesto, Acab era el rey de la casa del norte, la casa de Israel. Fueron 3 años y medio de sequía.
Veremos la oración de Elías más tarde, cuando él oró por lluvia. Continuemos en el capítulo 18. Capítulo 18. Pasados muchos días vino la palabra del Eterno a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Eterno, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Entonces le dijo que le dijera a Abdías que trajera a Acab. Él sigue adelante y lo trae. Y Elías se encuentra con Acab. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Entonces Elías se enfrentó a Acab y él dijo: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Esta fue una de las grandes batallas del Antiguo Testamento, la batalla contra los profetas de Baal. El versículo 21 es un versículo clave, y si no lo tiene marcado en su Biblia, debería hacerlo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondía palabra. El señor Gerald Weston, escribió un artículo de la revista El Mundo de Mañana de septiembre-octubre de 2017 basado en este mismo versículo. El título del artículo era Vacilando entre dos opiniones. El señor Weston escribe: ¿Y usted? ¿Vive usted su vida como si realmente estuviera buscando la inmortalidad? Después de todo, o la otra vida es una realidad o no lo es. No puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué es para usted? ¿Está viviendo su vida con la resurrección como meta? ¿O juega a la religión y va a la iglesia durante 1 hora cada semana solo por si acaso hay una vida después de la muerte o algún tipo de juicio? No pierda esta escritura de 1 de Reyes 18 y vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 24. Jesús dijo: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Elías desafió al pueblo de Israel: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Regresando a 1 de Reyes 18, vemos la gran batalla con los profetas de Baal. Él dijo: necesitas un becerro y yo conseguiré un becerro, y el Dios que responda con fuego, que sea Dios. Y todas las personas aceptaron ese reto. Entonces los profetas de Baal comenzaron a poner la carne sobre el altar y luego oraron para que Baal enviara fuego del cielo. Y Elías
se burlaba de ellos de vez en cuando y decía, oh, puede que esté de viaje, tienes que gritar un poco más fuerte. Supongo que si Elías estuviese haciendo esto hoy en día diría, oh, Baal probablemente está jugando un videojuego, necesita llamar un poco más fuerte para atraer su atención. Y si lees otras traducciones, podrás confirmar que Elías hablaba con cierto sarcasmo, con cierto tono de burla. Elías hizo un trabajo muy intenso, por lo que por supuesto, por la mañana todos gritaron a Baal y por la tarde comenzaron a cortarse y a sangrar. Tal vez eso convencería a Baal. Entonces llegó el momento del sacrificio de la tarde. Pero durante todo el día, los profetas de Baal se estaban cortando, suplicando a su falso Dios, pero nada pasó. ¿Por cuánto tiempo oró Elías? Léalo. Yo lo cronometré, fueron unos 24 segundos. Fue una muy breve oración. Vayamos a Primero de Reyes 18, empezando en versículo 36. Primero de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fue una oración muy corta en comparación con todas las horas que oraron los profetas de Baal para este reto. Solo una breve oración. ¿Y qué pasó? Versículo 38. Entonces cayó fuego del Eterno y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, El Eterno es el Dios, el Eterno es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Elías cumplió con la responsabilidad que Dios le dio. Y dijo en el versículo 37, Respóndeme, Eterno, respóndame para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso fue lo que hizo. En la música especial de hoy escuchamos acerca de volver nuestros corazones a Dios. Si con todo tu corazón realmente me buscas, eso es por supuesto el oratorio del Elías de Mendelssohn. Esta es la partitura vocal del Elías de Mendelssohn. Es un libro completo. Mi esposa y yo asistimos a una presentación del Elías en el Auditorio Ambassador en enero de 1970. Estábamos tratando de pensar cuándo fue. Y mi esposa estaba comentando en el camino sobre cuánto se inspiró en ese oratorio del Elías en el Auditorio Ambassador. Ella pensó que podría haber sido en 1971 o 72, pero descubrimos con precisión y autenticidad que era enero de 1970. ¿Cómo lo supimos? Porque nuestro actual pastor de la congregación de aquí de Charlotte, el señor John Strain, cantó en ese oratorio del Elías en enero de 1970 en el Auditorio Ambassador. El señor Strain cantó todos los coros en este libro aquí, en aproximadamente 2 horas y media. Entonces sabemos que fue en enero de 1970 en el Auditorio Ambassador. Después de la muerte del señor Armstrong, en 1986, hubo otra presentación del Elías en el Auditorio Ambassador, pero esta vez fue durante los días de panes sin levadura. Esa vez mi esposa tocaba en la orquesta con otros músicos y yo estaba en Cincinnati visitando al señor y la señora Bob Lee durante ese tiempo. El oratorio se realizó durante esos días de panes sin levadura y fue un homenaje para el señor Armstrong
durante esos días de panes sin levadura en 1986. Echemos un vistazo a las escrituras que se refieren a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Son muy inspiradoras y espero que las tengan marcadas en su Biblia. Deuteronomio 4, versículo 29. Deuteronomio 4:29 habla de las personas que estarán en el cautiverio y sin embargo tendrán la oportunidad de arrepentirse. Si no se arrepienten en esta dispensación, cuando estén en la gran tribulación todavía tendrán esa oportunidad. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esa es una promesa para todos nosotros, incluso en este día. Esperemos que todos estemos así, buscándolo continuamente, con todo nuestro corazón y alma. La otra escritura se aplica a ese hermoso solo de tenor de la obra musical. Si con todo tu corazón realmente me buscas, Jeremías 29. Sé que uno de los adolescentes de la audiencia me dijo que esta era su escritura favorita de toda la Biblia, Jeremías 29, empezando con el versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Eterno. Así que le agradecemos a Dios que Él tiene esta promesa. Y tenemos que reclamar sus promesas. También tenemos que cumplir las condiciones para todas sus promesas. ¿Estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón? Espero que esto sea parte continua de nuestro carácter, una parte de nuestro caminar con Cristo todos los días. Hace 2 semanas el señor Gerald Weston dio un sermón titulado Hebreos 11:6, sin fe, puntos suspensivos. Sin fe es imposible complacerlo, por supuesto, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. Por lo tanto, esto es parte de la naturaleza, una parte del carácter de un cristiano, y espero y oro para que la iglesia del Dios viviente esté buscando diligentemente a Dios, de manera continua, fiel y constante. Volvamos a Primera de Reyes 18, Primero de Reyes 18, y veamos el final de las sequías, donde Elías ora por lluvia. Primero de Reyes capítulo 18, comenzando en versículo 41. Primero de Reyes 18, 41. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Esto es después de su pronunciamiento inicial de 3 años y medio antes. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y esto fue desde el monte Carmelo. Y la mano del Eterno estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿A cuánta distancia está la cumbre del Carmelo de Jezreel? Los comentarios dicen que son aproximadamente 17 millas. Entonces Elías corrió delante del carro
Estamos hablando en el almuerzo el otro día sobre el hecho de que los carros no estarían todo el tiempo andando, tendrían que mantener el ritmo, frenarían a veces, acelerarían otras veces, pero aparentemente Elías no era un hombre viejo en ese momento. Tengo curiosidad, sé que tenemos algunos atletas aquí en la audiencia. A ver, ¿cuántos de ustedes, los que han corrido en un maratón, han corrido al menos 17 millas? Veamos las manos alzadas, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, ok. Veo unos 7 u 8 de ustedes han corrido un maratón de 17 millas. Sin embargo, ustedes no son el Elías que vendrá. No crean que lo son. Aparentemente, Elías no era un hombre viejo cuando corrió esas 17 millas. Pero note nuevamente que oró 7 veces. Tenemos el sermón número 733, perseverancia en la oración. Entonces vemos que sucedió la séptima vez, que la lluvia comenzó después de esos tres años y medio de sequía. Vayamos a Santiago 5. Aquí se comenta la oración de Elías. Santiago 5, capítulo 5. Tenemos las instrucciones para llamar a los ancianos cuando estamos débiles o enfermos. Santiago 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué debemos aprender de esto? Aprendemos que Elías era un hombre como nosotros, y Santiago dice, esto es lo que Elías oró fervientemente y detuvo la lluvia por 3 años. Sin embargo, él es como usted y como yo. Y vemos que dice en el versículo 16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Leamos esto de nuevo en Santiago 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego da el ejemplo de Elías. Entonces, en el sermón del Dr. Scott Winnell, que tituló Fe aunque no sea sanado, que creo que dio hace 3 meses, dijo que incluso si la enfermedad por la cual estás orando no se cura, su oración todavía sirve de mucho. Entonces recuerde eso. La versión pechita dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. La Biblia de Jerusalén dice, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Entonces oramos los unos por los otros para que podamos ser sanados, como dice el versículo 16. El comentario de Motier sobre el libro de Santiago dice, la palabra ish es griega, apunta a la fuerza inherente, la fuerza que hace que una persona o cosa sea suficiente para la tarea. Significa potencia, poder esperando ser liberado. Esto fue tomado del mensaje de Santiago por J. Ale Motier. Él también escribe sobre la naturaleza del Elías. Acabamos de leer que era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Motier afirma esto acerca del Elías. Él podía tener una fe y un compromiso muy alto. Primero Reyes 18, 36, 38, ahí está desafiando a los profetas de Baal. Y también podía caer en las profundidades de la desesperación y la depresión. En realidad oró para morir, en Primero Reyes 19:4. Así que estaba arriba y abajo. Motier continúa, él podía ser valiente y resuelto algunas veces. Primero Reyes 18,
17 al 19, cuando se enfrentó al rey Acab y dijo: tú eres el que turba a Israel. Y luego corre por su vida huyendo del peligro. Primero de Reyes 19:3, cuando Jezabel lo amenaza, él corre por su vida. Podía ser desinteresado en su preocupación por los demás. Primero de Reyes 17:19 al 24, cuando resucitó al hijo muerto de la viuda. Y luego, lleno de compasión por sí mismo. Primero de Reyes 19:10. He sentido un vivo celo por el eterno Dios de los ejércitos, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él no sabía que había 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal hasta que Dios se lo dijo. Motier continúa: en otras palabras, él era una persona común, pero era recto con Dios. O para poner las cosas en el tipo de terminología que encontramos en la carta de Santiago, su fe era viva en sus obras. Su fe era viva en sus obras, y eso le contó como justicia. Santiago 2, versículos 22 y 23. Entonces Dios trabajó poderosamente por medio de Elías. Pero él era un ser humano, como nosotros lo somos. Pero él cumplió su misión. Convirtió a las personas al Dios verdadero. Enseñó el camino de Dios. Y esa es la misión. Y es la misma misión que tenemos hoy. Dios trabajó por medio del señor Armstrong para cumplir esa misma misión. Dios trabajó también por medio del señor Robert Meredith para cumplir esa misma misión en la forma en que lo hizo Elías. Y Dios también está trabajando por medio de nosotros para cumplir esa misión. No estamos cumpliendo la misión de la misma manera en que Elías lo hizo, pero como mencioné anteriormente, Juan el Bautista también cumplió la misión, pero no hizo ningún milagro. Podemos comprobar esto en Juan capítulo 10. Versículo 40. Estoy leyendo la versión New King James. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista. Y se quedó allí. Juan 10, 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Esta es la versión King James. En inglés dice: Juan no hizo ningún milagro, pero la versión New King James dice: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Entonces, nos damos cuenta de que a pesar de que el segundo Elías no realizó ningún milagro, todavía vino en el espíritu y el poder del Elías. Una de las preguntas que necesitábamos discutir era: ¿fue el señor Herbert Armstrong el Elías que vendría? Varias iglesias de Dios exigen que creas que sí, si vas a ser miembro de su organización. El señor Armstrong fue ciertamente un apóstol fiel de Jesucristo. Sirvió a Dios fielmente por más de 50 años. Predicó el Evangelio poderosamente y personalmente testificó a los líderes mundiales. Por supuesto, él murió hace más de 33 años y medio, y nuestra generación más joven, por debajo de los 33 años y medio o los 40, no está familiarizada con el ministerio del señor Herbert Armstrong. Este es un folleto. La Fundación Ambassador presenta a Herbert W. Armstrong, embajador para la paz mundial. Lo muestra con varios líderes mundiales. Si alguno de ustedes, personas menores de 40 años que no conocían al señor Armstrong, quieren ver este folleto, pueden verme después de los servicios. El señor Armstrong se reunió con líderes mundiales, incluso con el emperador de Japón, con Golda Meir de Israel y muchos otros que vemos en este folleto, Margaret Thatcher y muchos otros. Este es un folleto muy inspirador sobre el señor Herbert W. Armstrong, embajador para la paz mundial. El señor Armstrong restauró
las verdades que la Iglesia de Dios había perdido. El 17 de diciembre de 1983, el 17 de diciembre de 1983, el señor Armstrong dio un sermón donde enumeró 18 verdades restauradas. El título del sermón es Misión de la Iglesia de la Era de Filadelfia. Puede ir a internet y escuchar ese sermón. Se llama Misión de la Iglesia de la Era de Filadelfia. En el artículo de Living Church News titulado ¿Eres un astronista? Del Dr. Meredith de enero y febrero de 2002, el Dr. Meredith escribió: los diversos grupos de la Iglesia de Dios que guardan el sábado tienen una enorme deuda de agradecimiento al Señor y la señora Armstrong. Al estar prácticamente solos al principio, soportando persecuciones y dificultades físicas y financieras durante muchos años, trabajaron como un equipo para restaurar muchas verdades a la Iglesia y revivir la obra de Dios. El señor Armstrong, en la página 251 del Misterio de los Siglos, escribe esto: una iglesia verdadera, muy perseguida y diferente a las demás, pero aún en existencia, tiene estas evidencias que demuestran que es la verdadera iglesia. Estaba dando pruebas de la verdadera iglesia de Dios. E incluso esta iglesia, hasta después del año de 1933, había perdido muchas de estas verdades vitales. Escribe: al menos 18 verdades básicas y esenciales han sido restauradas a la iglesia verdadera desde ese año. Eso fue escrito por el señor Armstrong, tomado El Misterio de los Siglos, página 251. El señor Mike de Simón se refirió a esto en su artículo de Living Church News de julio-agosto de 2017 sobre el gobierno de la iglesia, cuando dijo que el gobierno de la iglesia es una de las 18 verdades que Dios restauró por medio del señor Armstrong. El Dr. Meredith pronunció un sermón completo en honor al señor Armstrong en el 30º aniversario de su muerte, el 16 de enero de 2016. El título del sermón que dio el Dr. Meredith fue Honrando al señor Herbert W. Armstrong. Y sin embargo, algunas iglesias de Dios requieren que creas que el señor Armstrong fue el Elías por venir. El señor Armstrong mismo imaginó que estaba haciendo el trabajo del Elías. Ya vimos también que nosotros en la iglesia estamos siguiendo los elementos del trabajo y la misión del Elías. En el Misterio de los Siglos, en la página 286 dice: ¿qué dijo el señor Armstrong sobre sí mismo como el Elías? Pero antes de la segunda venida también habrá un mensajero a la manera de Elías, que prepararía el camino. Una voz clamaría en el desierto espiritual mundial de confusión religiosa, preparando el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores que vendría, espiritual y glorificado, con el poder supremo y la gloria de Dios a su templo espiritual, la Iglesia. Efesios 2:21, para restablecer realmente o establecer realmente el reino de Dios. Se refiere a sí mismo como una voz que clama en el desierto mundial de confusión religiosa. Él hizo eso. Y también lo estamos haciendo hoy. Pero fue el señor Armstrong, el Elías que habría de venir. Él ayudó a preparar las cosas para la segunda venida, al igual que nosotros preparamos también las cosas para la segunda venida. El sermón del Dr. Meredith hace 18 años sobre la cuestión del Elías dice esto: ¿será el último Elías, solo haciendo una pregunta, alguien que murió 20 o 30 años antes del día del Señor? ¿Será alguien que toda la generación más joven, los jóvenes que veo hoy frente a mí, incluidos mis 2 hijos y otras personas, así en su adolescencia, a principios de los 20 o incluso por debajo, que nunca sabrán que tal hombre existió? ¿Será el Elías alguien que se perdió una generación entera antes del día del Señor? Tenemos que pensar en eso. Ya hemos mencionado que Juan el Bautista superpuso el ministerio de Jesucristo por 6 meses. Cristo comenzó su ministerio y Juan el Bautista fue decapitado unos 6 meses después.
Pero durante la gran tribulación y el día del Señor, los dos testigos profetizarán durante 1260 días, conduciendo directamente al regreso de Cristo. Estos estarán muertos durante casi 4 días y luego resucitarán. El señor Gerald Weston hizo esta observación en un artículo de enero-febrero de 2019 titulado ¿Cuál elegirás? Artículo de enero-febrero de 2019. ¿Cuál elegirás? Algunos creen que el señor Herbert Armstrong fue el Elías por venir, pero mientras sigue pasando el tiempo desde su muerte, en 1986, hace 36 años, recién en enero, menos probable es que sea así. Ciertamente hizo un trabajo como el Elías, pero ¿cumplió la profecía de Malaquías 4? El tiempo revelará la verdad. El doctor Merritt también dijo que el señor Armstrong hizo un trabajo como el Elías, comillas. Creemos que hizo un trabajo como Elías. Ustedes saben a qué me refiero. Estaba predicando poderosamente y volviendo a varias personas al camino de Dios y de una nación de 240 a 250 millones de seres humanos durante su ministerio, y había 150,000 personas en la iglesia. Pero como él mismo dijo, no creía que la mitad de esas personas fueran convertidas. Creemos que el señor Armstrong cumplió entonces muchos de los elementos de la misión del Elías, que hizo un trabajo similar al Elías, y estamos siguiendo también los pasos del señor Armstrong al hacer lo mismo, como lo hemos señalado. Hermanos, agradecemos a Dios por el poderoso ministerio del señor Armstrong. Dirigió a muchos al Dios verdadero y siguió fielmente las instrucciones de Cristo de predicar el Evangelio del Reino de Dios al mundo como testimonio y para fortalecer a los hermanos. El doctor Meredith siguió los pasos del señor Armstrong, guiando fielmente la obra de Dios para que sigamos los mismos elementos de la misión del Elías. Nos esforzamos hoy bajo el liderazgo del señor Gerald Weston para cumplir con los mismos elementos de la misión del Elías. Estamos llamando a muchos al arrepentimiento y estamos volviendo los corazones de las personas hacia el Dios verdadero y hacia nuestro Salvador Jesucristo. Estamos cumpliendo los elementos importantes del trabajo y el ministerio del Elías. El doctor Meredith mencionó que Moisés y Elías a menudo se mencionan juntos en las Escrituras. Como dije antes, quiero pasar a la visión de Moisés y Elías. ¿Todos saben dónde está esto? Así que pueden ir allí. Bueno, para los que no sepan, está en Mateo 17, es muy inspirador. En nuestros viajes a Israel, hemos estado en el monte Tabor, donde se cree que fue la transfiguración, pero yo creo que nadie puede confirmar exactamente dónde tuvo lugar la transfiguración. Mateo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Uno se pregunta, ¿cómo sabía él que eran Moisés y Elías? Bueno, al menos una cosa podemos concluir: nuestra identidad seguirá siendo reconocible en el reino. Así que aunque seremos cambiados, glorificados e inmortales, aún seremos identificables. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Capítulo 16, versículo... Vamos a capítulo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La visión era del reino de Dios por venir. Lo que Jacobo, Pedro y Juan vieron fue Cristo glorificado, y a Moisés y a Elías en el reino de Dios. ¿Por qué Cristo les mostró a Moisés y a Elías? Bueno,
Tal vez porque van a ser los primeros en la jerarquía del reino, en el gobierno de Dios y la familia de Dios. Por supuesto, sobre ellos estarán Abraham, Isaac y Jacob. En Mateo 22, 32, Jesús dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo que enfatiza la importancia de esos nombres en la jerarquía. Suponemos que debajo de Jesucristo en el reino estarán Abraham, Isaac y Jacob, pero ¿quién estará abajo de ellos? Moisés y Elías también están muy poderosamente posicionados en el reino de Dios. Cuando descendieron del monte, Mateo 17:9, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Otros tratan de decir, esto es obviamente Moisés y Elías vivos en el cielo. No, esto fue una visión, fue lo que vieron. Continuemos en el versículo 10, Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Cuando dice restaurará todas las cosas, está hablando de la verdad espiritual. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Él habla de Juan el Bautista y se dieron cuenta de que él era el Elías que había de venir, el segundo Elías, como ya vimos. El segundo Elías, Juan el Bautista, no hizo ningún milagro, y Cristo dijo que restauró todas las cosas y preparó un pueblo para el Señor. Pero la profecía de Malaquías es para el Elías del tiempo del fin, antes del día del Señor. Entonces, ¿quiénes serán los siervos de Dios antes del día del Señor? Recuerde que la iglesia estará en un lugar en el desierto. Así que el que esté en un lugar en el desierto, pues no será muy visible para el mundo. Entonces, ¿quién será? Bien, serán los dos testigos. Pase a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. ¿Quién será el último de los siervos de Dios en preparar el camino del Señor? Apocalipsis 11:1. Juan, el autor del Apocalipsis, dijo, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces sabemos que Jerusalén será pisoteada por los gentiles durante 42 meses. De hecho, esa es una de las 4 actividades principales que está en curso durante los 3 años y medio. Este es el folleto del Armagedón y después tiene una tabla en el centro de la página que muestra los 2 años y medio de la gran tribulación y el día del Señor de un año. Hay 4 eventos destacados durante esos 3 años y medio. Uno es que Jerusalén es pisoteada por los gentiles, como acabamos de leer en Apocalipsis 11:2. Luego los 2 testigos, lo leeremos en el versículo 3, durante 1260 días. La iglesia en el desierto, capítulo 12, versículo 14, en el desierto por 3 años y medio. Luego la bestia continúa 42 meses, Apocalipsis 13:5. Pero solo los 2 testigos estarán representando a la iglesia y al Dios Todopoderoso ante el mundo en ese momento en particular. Continuemos en el capítulo 11, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio.
Entonces vemos nuevamente, son los mismos 3 años y medio. Son asesinados y todo el mundo se regocija y están viendo sus cadáveres, obviamente mediante las transmisiones de video en todo el mundo, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso fue exactamente lo que hizo Elías, segundo de Reyes 1, 9 al 13. La sequía durante 3 años y medio. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él. De la misma manera, sale fuego de la boca de ellos. Segundo de Reyes 1. El asunto del fuego se encuentra en segundo de Reyes 1, 9 al 13. No creo que tengamos tiempo para leer eso, pero continuemos la historia. Conocemos la historia donde Ocosías, el rey, envió capitanes de 50. Elías hizo descender fuego y consumió a todo el grupo de 50 soldados. Llegó el segundo grupo e hizo descender fuego y consumió a otro grupo de 50 soldados. Y el tercer grupo vino y el capitán se inclinó ante Elías y dijo: te ruego que sea de valor mi vida. Y Dios le dijo a Elías que lo siguiera y lo acompañara a ver a Ocosías. Y por supuesto le dijo que Ocosías iba a morir porque acudió a los dioses paganos para la curación y no al Dios de Israel. Vemos que Elías entonces hizo descender fuego del cielo, así que ellos, los 2 testigos, podrán hacer lo mismo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6. Esos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso es exactamente lo que hizo Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Eso fue exactamente lo que Moisés hizo en Éxodo 7, 14 al 25. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces ellos testifican por 42 meses durante la gran tribulación y el día del Señor. Dijimos que comentaríamos el sermón del Dr. Meredith. Tengo la nota por aquí. La cuestión del Elías, nuevamente esto fue en mayo de 2001. Está hablando de los 2 testigos y de Apocalipsis 11. El Dr. Meredith dice: entonces estos 2 hombres son definitivamente un paralelo de Elías y Moisés por las cosas que hicieron. Y uno de ellos podría ser el último Elías. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Finalmente son asesinados, resucitados, etc. Pero esa es la descripción que se ajusta ciertamente a lo que hicieron Moisés y el primer Elías. Y literalmente sacuden al mundo entero. El mundo los habrá conocido cuando terminen su trabajo. No habrá una generación entera que diga que nunca oyeron hablar de estas personas. No habrá una generación entera que diga que nunca oyeron hablar de estas personas. Con esto en mente, nos parecería muy presuntuoso designar a otro Elías con anticipación cuando no lo sabemos y usted no lo sabe. Y sería aún más presuntuoso e increíblemente arrogante hacer de esto el punto fundamental de nuestra doctrina. Muy arrogante, algo que algunos aparentemente han hecho. Entonces el Dr. Meredith dice: pensemos nuevamente. Consideramos al señor Armstrong como un apóstol y al menos uno de los precursores del último Elías. Él era al menos eso. Si él era eso, no era el Elías. Sin embargo, uno de los 2 testigos es candidato para el último Elías. El Dr. Meredith declaró: y por cierto, yo no soy ese Elías y no estoy cerca de pensar que soy ese Elías. Quiero dejar eso claro. No estoy compitiendo con nadie.
Espero poder ser ministro durante varios años entre el señor Armstrong y el último Elías. Y él lo hizo fielmente. Si ha de venir otro hombre para cumplir ese papel, lo esperamos, pero estoy seguro de que será alguien más joven, más inteligente, más guapo y más poderoso que yo. Realmente quiero aclarar eso. De cualquier manera, probablemente Elías no era un anciano cuando corrió 17 millas delante del carro de Acab. Durante el ministerio de los dos testigos, la iglesia estará protegida en el desierto. Tal vez escuchará sobre los milagros y la misión de los dos testigos. ¿Qué hará Elías en el reino? Sabemos que tienen grandes responsabilidades, como lo vimos en la visión de la transfiguración. La experiencia de Elías en realidad fue con la escuela de los profetas. No voy a volver allí ahora, pero de acuerdo al diccionario bíblico, Elías fue responsable de 3 escuelas de los profetas. Estaban en Gilgal, Betel y Jericó. Y Eliseo se ocupó de la administración de esas escuelas de los profetas. El nuevo diccionario bíblico Unger dice esto: escuelas de los profetas. De 1 de Samuel 19:20 entendemos de que había una compañía de profetas en Ramá bajo la superintendencia de Samuel, cuyos miembros vivían en un edificio común. Entonces, las escuelas de los profetas comenzaron bajo Samuel, pero había 3 escuelas de los profetas bajo Elías y Eliseo. La siguiente mención de ellos es en los tiempos de Elías y Eliseos, llamados hijos de los profetas, 1 de Reyes 20:35, que vivían en cantidades considerables en Gilgal, Betel y Jericó. Estas son las 3 áreas donde estaban las escuelas: Gilgal, Betel y Jericó. Alrededor de 100 hijos de los profetas se sentaron ante Eliseo en las comidas en Gilgal. El número en Jericó pudo haber sido más grande, ya que 50 de los hijos de los profetas fueron con Elías y Eliseo a Jordania. Capítulo 2, versículo 7 de 1 de Reyes. Entonces hubo 3 escuelas de los profetas. Se habían casado como estudiantes los que estaban casados. El diccionario bíblico Unger dice: los que estaban casados probablemente vivían en sus propias casas. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Así que había 3 escuelas de los profetas y se habían casado algunos siendo estudiantes. ¿Qué estudiaron? ¿Fue solo teología? El diccionario bíblico Unger dice esto. Por lo tanto, se asume justa generalmente que el estudio de la ley de la historia de la guía divina de Israel formaron una característica principal en las ocupaciones de los alumnos profetas, que también incluyeron el cultivo, la poesía sagrada, música y ejercicios para la promoción de la inspiración profética. Recuerdo que en los años 80 o 70 tuvimos algo similar si comparamos los 3 campus del Colegio Ambassador y las 3 escuelas de los profetas de Elías y Eliseo. ¿Qué hará Elías en el mundo de mañana? Ha tenido la experiencia del entrenamiento religioso, de convertir a las personas en el verdadero Dios de Israel, de administrar las escuelas de los profetas. El señor Armstrong escribe en la página 287 del Misterio de los Siglos, con el título La educación en el mundo de mañana. Esta jefatura de la iglesia, situada en Jerusalén, la capital mundial de Cristo, recibirá sin duda la tarea de administrar el nuevo sistema educativo del mundo. También se indica que la enseñanza de la verdad espiritual y del verdadero evangelio y la conversión espiritual del mundo se dirigirán a escala mundial desde esta sede, bajo Elías y con la supervisión general y directa de Jesucristo. El propósito principal con el cual Cristo regresará a la tierra será el de efectuar el desarrollo espiritual del carácter divino en el hombre y salvar al mundo. Esperamos el momento en que el mundo entero conozca al Dios verdadero, porque como sabemos en Isaías 11:9 dice:
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Este será un tiempo maravilloso para el mundo, pero el mundo debe ser reeducado, y nosotros mismos estamos siendo entrenados como reyes y sacerdotes y maestros. En la fiesta de los tabernáculos leemos a menudo Isaías 30:20. Dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Versículo 21 de Isaías 30. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así que esperamos el totalmente nuevo sistema educativo para el mundo. Quizás el Elías tendrá una gran responsabilidad administrativa en ese papel. En el folleto El maravilloso mundo de mañana, ¿cómo será? El autor Meredith tiene 3 o 4 secciones sobre educación. Educación en el mundo de mañana, un nuevo sistema educativo, la verdadera educación comienza en casa, respeto a los maestros. En estos momentos nos estamos capacitando como maestros, reyes y sacerdotes para el mundo de mañana. Elías dirigió 3 escuelas de los profetas, y como escribió el señor Armstrong, la indicación es que, bajo el Elías, el mundo será educado espiritualmente. En el sermón de hoy hemos visto que el Dios Todopoderoso enviará el Elías del tiempo del fin antes de la venida del gran y terrible día del Señor, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres, para que no venga a hiera la tierra con maldición y destrucción total. Los 2 testigos realizarán las señales y los milagros de Moisés y Elías. Y también hablamos sobre la asombrosa venida del profeta Elías, que él era humano como nosotros y que, así como Dios respondió a sus oraciones, Dios responderá a nuestras oraciones. Elías volvió los corazones de Israel al verdadero Dios. La Iglesia de Dios, bajo el señor Herbert Armstrong, el Dr. Meredith y ahora bajo el señor Gerald Weston, está volviendo los corazones de las personas al Dios verdadero. Somos la familia de Dios. Hacemos hincapié en que somos la familia. De hecho, un sermón importantísimo del Dr. Meredith, número 881, es la iglesia nuestra familia. El reino de Dios es el gobierno de Dios, pero también es la familia de Dios. Somos la iglesia de Dios, somos la familia de Dios. El señor Armstrong afirmó con precisión que era una voz que clamaba en el desierto espiritual mundial de confusión religiosa. Y continuamos esa misma misión hoy. Dios no herirá la tierra con destrucción total porque hay un Elías por venir. Al mismo tiempo, Cristo dijo en Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los elegidos estarán haciendo el trabajo de Elías y la gran comisión que Cristo le ha dado a la iglesia. Incluso hoy, Dios tiene un cuerpo activo de hombres, mujeres y jóvenes de fe. El Dr. Meredith describió las 7 comisiones de la iglesia, que incluye la advertencia de Ezequiel al moderno Israel. ¿Están Gran Bretaña y los Estados Unidos en la Biblia? Espero que algunos de ustedes hayan visto en vivo el programa del Mundo de Mañana el jueves 1 de agosto, hace apenas 2 días. La próxima semana el programa El Mundo de Mañana Now comenzará a las 7 en punto. Así que el próximo jueves no verá el Mundo de Mañana en vivo a las 3 p.m., sino a las 7 p.m. el próximo jueves en la noche. Así que asegúrese de verlo si tiene la oportunidad. Agosto 8, jueves en la noche 7 p.m. El Mundo de Mañana Now. Espero que nosotros, hermano, al final del tiempo, sigamos volviendo los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Que continuemos volviendo los corazones de miles, sino de millones, al verdadero Dios de la creación y al Salvador del mundo, Jesucristo. Vemos en Hechos 3, Hechos capítulo 3,
Esperamos la restauración definitiva de todas las cosas por el Rey de Reyes. Hechos 3, versículo 19. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Versículo 21, Hechos 3. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Elías restauró todas las cosas, Juan el Bautista restauró todas las cosas, el señor Armstrong restauró 18 verdades para la iglesia de Dios. Estamos restaurando la verdad de la Biblia al mundo. Pero la mayor restauración de todas será por Jesucristo, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Diríjase a Daniel 12. Daniel 12. Dios nos ha prometido un futuro glorioso. Continuemos predicando el Evangelio del Reino de Dios como testimonio para todas las naciones. Sigamos testificando y enseñando como lo hizo el profeta Elías, como lo hizo el señor Armstrong, como lo hizo el doctor Roderick Meredith. Porque leemos en Daniel 12.3, Daniel 12.3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que estemos agradecidos por el poderoso ministerio del profeta Elías. Agradezcamos que estemos ministrando y convirtiendo a muchos a la justicia. Agradezcamos a todos los profetas y apóstoles porque ellos han puesto los fundamentos de la iglesia de Dios. Jesucristo mismo es la piedra angular principal, como se nos dice en Efesios 2, versículo 20. Agradezcamos la llegada de Elías del tiempo del fin, quien preparará el camino para la segunda venida de Cristo. Esa es también nuestra responsabilidad, preparar al mundo, a la iglesia y a nosotros mismos individualmente para la segunda venida. Debemos preparar a un pueblo para el Señor. Hermanos, estemos agradecidos por nuestro llamamiento, como lo escuchamos en la oración de apertura, y participemos activamente en la gran comisión y el trabajo continuo y la misión del Elías.